Regresamos para esta parte final de nuestra entrevista con Liliana Ortega y hace ratico Liliana nos decía justamente que se cumplió en febrero de este año 29 años de los sucesos del Caracazo. Y leía yo cuando hablaste con respecto a eso, que ya van a ser 30 años en febrero del año que viene, que caramba, que esos hechos no han quedado en el pasado, incluso estamos viviendo situaciones que quizás están más potenciadas que en esa oportunidad, Liliana. Y me gustaría que hiciéramos una comparación de aquella época con esta época. Y decíamos justamente ahorita que son circunstancias totalmente diferentes, pero sin embargo vivimos cosas peores que las que se vivían en aquel momento hace 30 años. Así es, vamos a cumplir 30 años del Caracazo, nadie ha sido condenado por esos hechos, no se han entregado los restos a los familiares de las víctimas, no se ha modificado las causas que originaron estructuralmente y coyunturalmente los hechos del 89. Lamentablemente los temas de corrupción, de impunidad, siguen presentes, el tema de la violencia es incomparable, a pesar de que el punto de inflexión que significó el Caracazo para Venezuela a nivel histórico en el año 89, es incomparable los niveles de violencia que tenemos hoy día, de grupos armados civiles que gozan de la aquiescencia del Estado, la tenencia de armas ilegales en una parte importante de la gente, todo lo que significa el auge pues de la inseguridad ciudadana, también por supuesto el nivel y el aumento de las ejecuciones extrajudiciales, que para el año pasado teníamos más de 2.000 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Esas cifras no tienen nada que ver con el Caracazo, no son comparables. Sin embargo, sí muchas de las causas que dieron origen al Caracazo no solo existen, sino que se han agudizado y por eso estamos en una situación peor que la del año 89. Lamentablemente el tema de la institucionalidad democrática. Yo siempre recuerdo, Alba, que en el año 89, cuando empezamos a trabajar en el Caracazo, el refugio más importante de las víctimas del Caracazo era el Ministerio Público, porque ciertamente allí está una figura muy importante para nosotros, que era el padre Luis María Olazo, que era el director de Derechos Humanos, luego en el 90, en el 91, etcétera. Y gracias a ello se permitió la venida de expertos internacionales que pudiesen identificar los restos y que ubicaron las fosas clandestinas de la peste. Eso se hizo estando el presidente Pérez en Miraflores. Eso hoy día, que deberían hacerlo en el caso Albán, traer expertos internacionales que gocen de la confianza de los familiares de las víctimas, eso no creo que sea tan posible hacerlo. Y a pesar de que eso se hizo, hoy tú estás diciéndonos que 30 años después no hay culpables del Caracazo. Bueno, porque los gobiernos del pasado y del presente no han tenido el interés político de que esos hechos se esclarecieran. Y tocar el Caracazo en el año 89 no solo es tocar a la gente que gobernaba en el año 89, sino también muchos de los que gobernaron en el 89 tienen puestos de alta responsabilidad hoy día y obviamente sería tocar intereses muy fuertes. Si no, ¿cuál es la explicación de por qué no hay nadie condenado por los hechos del año 89? Y hoy día es mucho más difícil que un caso sea esclarecido porque hay menos resortes institucionales, hay menos institucionalidad democrática, hay una ruptura de la institucionalidad democrática y eso pone a la gente, a cualquiera, en una situación de indefensión, de orfandad muy importante. Afortunadamente hay más comprensión de la comunidad internacional sobre la situación venezolana y hay mejores y más eficaces mecanismos de protección internacional que en aquel momento no habían, estaban comenzando y que hoy día pues tienen, digamos, mayor trayectoria y que pueden ser útiles en este momento. Hablando justamente de la impunidad, Liliana, a mí me gusta en esta última parte recordar un poquito algunas frases que ustedes, nuestros invitados, nos han dado y que quedan pues para la reflexión. Dice, la impunidad y la independencia del Poder Judicial al Ejecutivo se han convertido en una política de Estado y es una de las razones donde está poniéndose en tela de juicio la democracia. Eso lo has dicho tú. Quiere decir que cuando hablamos de impunidad pensamos, y cuando hablamos de instituciones totalmente genuflexas al Estado venezolano, que no cumplen con el deber, como en ese momento se cumplió por parte de la Fiscalía, aunque no tienen los resultados que ustedes hubiesen esperado, nos hacen pensar que no estamos en presencia de una democracia legítima, abierta, claro, por supuesto, hay una ruptura del orden democrático, estamos bajo estado de excepción desde el año 2015, un estado de excepción que no ha sido observado el procedimiento constitucional establecido, ya eso habla de una ruptura del Estado de Derecho.
Y lo otro es que la democracia tiene que ver mucho con la vigencia de las instancias judiciales. No digamos que es lo único que define a la democracia, pero sí es una cosa insustituible en la democracia. Una democracia puede tener malos gobiernos, gobiernos regulares o muy buenos gobiernos, pero lo que no puede dejar de tener un Estado democrático es un poder judicial independiente, un ministerio público, una defensoría del pueblo, una institucionalidad que le permita a la gente saber que frente al abuso de poder va a tener amparo. Y esa situación en Venezuela obviamente no está dada en este momento. No está dada en este momento. Los países, en términos generales, que están luchando por nuestros derechos humanos y que están realmente tomándose la bandera del caso venezolano en sus manos, han hablado de la liberación de los presos políticos como una condición fundamental y de lograr pues las libertades fundamentales. ¿Tú crees que lleguemos algún día a ver eso? Por supuesto, Alba. No sé si en este gobierno, pero creo que lo vamos a ver. ¿Tú eres positiva con Yo respecto soy a muy esto? positiva y creo que ese gesto por parte de este gobierno es el que puede ayudar a que este gobierno y a quienes gobiernan en este momento puedan encontrar una salida menos costosa para sus situaciones individuales. Por lo tanto, creo que... ¿Está allí la base de eso? Yo creo que sí, el hecho de liberar a los presos políticos. Yo creo que sería un gesto muy importante liberar a los presos políticos y levantar las inhabilitaciones que existen a nivel político, claro, las ilegalizaciones de los partidos políticos. Creo que esos son tres elementos fundamentales. Y, por supuesto... Para poder tener una democracia balanceada, ¿no? Para poder entablar un diálogo que permita buscar una situación reconducida de la situación venezolana. Esta situación no va a conducir a ningún lado positivo ni al gobierno ni a la sociedad venezolana. Creo que aquí estamos perdiendo todos y creo que para poder reconducir esa situación el gobierno tiene que dar unos gestos y creo que un gesto inaplazable es y creo que para la comunidad internacional eso está muy claro, es la libertad de los presos políticos. ¿Podríamos pensar que es un gesto del gobierno venezolano pedir a España ayuda a ver si se logra nuevamente un diálogo? Bueno, yo creo que es importante, creo que no hay que menospreciar el hecho de que se pueda buscar alguna instancia de diálogo que permita buscar soluciones en el caso venezolano. Yo no lo veo como algo negativo. Ahora, el diálogo tiene que ser comprometido en derechos humanos. No puede haber un diálogo si hay más presos políticos, si continúan los que están, si no hay una reconducción institucional, si no se permite el acceso a los temas digamos, de ayuda humanitaria, como quiera llamársele, si no hay una serie de condiciones en derechos humanos. Un diálogo fuera de la agenda de derechos humanos no va a ser posible. Y el gobierno tendría que estar claro en eso. Ni la fuerza de España en la Unión Europea, ni otros países que quieran acompañar una situación de diálogo en Venezuela va a avanzar, así lo quieran ellos, si no es un diálogo comprometido en derechos humanos. Países como Alemania, Suecia, Dinamarca, Canadá, no van a manchar su historia de derechos humanos llevando un diálogo que no traiga elementos esenciales en la agenda de derechos humanos. Yo creo que la libertad de los presos políticos es un elemento esencial y sería un gesto muy importante, un signo muy importante de cambio del gobierno que creo que ablandaría bastante las posibilidades de llegar a una situación distinta a la que estamos hoy día, en la que el gobierno está dando unas cartas que para la comunidad internacional serían valiosas. ¿Incluso ablandaría la comunidad internacional? Yo creo que ablandaría la posibilidad de que el diálogo sea creíble para la comunidad internacional. No ablandaría la perspectiva de que tiene que haber un retorno a la democracia, de que tienen que haber unas condiciones. Creo que eso no es negociable. Pero sí creo que la comunidad internacional podría tener mayor confianza en que el diálogo que se está iniciando tiene alguna credibilidad, porque el problema es que el diálogo perdió credibilidad tanto para los sectores opositores como para el gobierno. Claro. Entonces, para retornar a una credibilidad y una posibilidad de que haya un diálogo entre la comunidad internacional, el gobierno y las partes interesadas, creo que el gobierno tiene en este momento la posición de dar unos gestos, y creo que el gesto más apreciado en este momento por la comunidad internacional es la posibilidad de la libertad plena de los presos políticos y por supuesto los temas de acceso a medicinas, alimentos, etcétera, porque están agobiando también a otros países esta situación de Venezuela y la comunidad internacional necesita avanzar en esa materia. Gracias, Liliana. Un placer Alba, por habernos permitido conversar contigo, por haberte visto,
por saber que estás luchando por Venezuela. Gracias en nombre de todos los venezolanos. Gracias. Así que bueno, y a ustedes también, muchísimas gracias por su sintonía, por estar allí todos los miércoles como siempre. Si no pudieron verlo, corran la voz y digan pues que nuestra galería de Alba Cecilia en directo estará allí para ustedes. La entrevista con Liliana Ortega la pueden ver cuando quieran, a través de BPI TV, por supuesto, Alba Cecilia en directo. Será, si Dios quiere y la Virgen lo permite, el próximo miércoles estaré de nuevo con ustedes, en vivo y en directo.